Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente para reunirnos en esta semana para discutir la lección 18, en la cual estaremos hablando de la multiplicación de nuestros recursos. Y en esta lección vamos a estar enfocando el Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículos 30 al 44. El pensamiento central dice: aunque nuestros recursos sean limitados, el Señor los puede multiplicar si los ponemos en sus manos. Y cuando analizamos esta declaración, observamos que el creyente entiende de que el Dios de la Biblia es un Dios de provisión. Es un Dios de que tiene recursos ilimitados y que tiene la capacidad de proveer lo que sea necesario para llevar a cabo su propósito. Por lo tanto, Dios se encargará, ya sea de el recurso mínimo que podamos nosotros tener al alcance. Él tiene la capacidad de llevarlo a un nivel de multiplicación para que su obra sea realizada y su nombre sea exaltado. Ahora bien, es importante que tengamos claro que nosotros simplemente somos un recipiente en las manos del Señor, en la cual Él, a través de la persona del Espíritu Santo, se encargará entonces de manifestar su propósito para que entonces su obra sea entonces visible en la vida de aquellos que la necesitan. Ahora, el texto de oro señala lo siguiente, dice: respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y comieron todos y se saciaron. Estaremos discutiendo este texto más adelante de manera inductiva y vamos a observar tres aspectos importantes que constituyen ser objetivos de este análisis, que vienen siendo saber que Dios nos capacita para saciar el hambre espiritual del mundo, sentir la compasión por los que todavía no han probado el pan espiritual y saciarnos primero para poder entender la necesidad de los temas. Tocando estos objetivos, entonces podemos notar que Dios ha trazado una vía por la cual entonces nosotros, como creyentes, que somos los que Dios ha puesto en este tiempo, ser entonces los procuradores de la palabra del Señor, y Él se encargará de dar provisión para alimentar a aquellos que tengan esa necesidad espiritual. Bien, vamos a pasar a la lectura y encontramos desde el capítulo 6 de Marcos, versículos 34 hasta el 44. Y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos.
de cientos en cientos y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron los 2 pedazos, 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Y luego de haber finalizado la lectura, vamos a tomar en consideración 2 aspectos importantes. Número 1, vamos a ver el ministerio evangélico, en la cual exige una dedicación y compasión. Y esto lo vamos a ver entre los primeros versículos, en la cual vamos a estar dándole énfasis y vamos a notar estos entre los versículos 34 hasta el 36. Entonces vamos a ver el servicio cristiano, en la cual llega a ser intenso, puede llegar a ser agotador, como también el hambre espiritual conduce a la gente a una búsqueda de manera insistente, y vamos a ver cómo la compasión de Jesús anticipa la manifestación de su gracia, y la compasión de los discípulos también demuestra un estado de preocupación humana. Y eso vamos a estar viéndolo entre los versículos 34 al 37. Ahora, el otro segundo aspecto es la alimentación de la multitud, como se ilustra en la evangelización del mundo. Y aquí lo vamos a ver entre los versículos 37 y al 44. Y es ahí es donde vamos a evaluar y vamos a consagrar nuestros recursos para que Dios se encargue de multiplicarlos. Vamos entonces a desarrollar un plan de organización para llevar a cabo nuestros esfuerzos, y vamos a depender del poder de Dios para que dicho trabajo sea efectivo, y conservar y utilizar los resultados para entender que Dios es el Dios de provisión. Luego de haber señalado estos aspectos importantes, tenemos que ver que el milagro de la alimentación de los 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que también usted puede encontrar esta referencia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 21, que es una de las demostraciones consideradas contundentes de la misericordia y el cuidado de Jesús por la humanidad. Además, constituye ser un ejemplo irrefutable de la relación íntima que hay entre el ministerio espiritual y el servicio material que se debe ofrecer a la gente en conexión con la evangelización. Ahora, también para los efectos de este análisis que vamos a estar presentando, nos interesa destacar cómo, escuche bien, el Señor usa y multiplica los recursos que nosotros tenemos disponibles para el desempeño de una labor evangelística. Es por eso que si nosotros nos ponemos en sus manos, podemos evaluar y vamos a experimentar cómo Él es capaz de llevar a cabo su propósito. Y eso sí lo ponemos en sus manos, como hizo el precavido muchacho que llevaba los 5 panes y 2 peces en este relato que presenta el evangelista Marcos, que los entregó al discípulo Andrés y éste los puso a disposición del maestro. Entonces, cuando él los desafió a darles de comer a toda aquella gente, él estaba poniendo a prueba la fe de los discípulos y dejándolos
eh, a ellos para que analizaran y también dejándoles una lección para que el ministerio entendieran que era uno en la cual Dios tenía que estar en la ecuación. Es por eso que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces quizás no se repita jamás en la misma forma ante nuestros ojos. Pero no obstante, eso nos garantiza que si nosotros ponemos en las manos del Señor lo que nosotros poseemos, Él lo ha de engrandecer, lo ha de multiplicar y lo ha de usar para que sea suficiente para satisfacer necesidades de aquellos que están en el entorno donde Dios nos ha ubicado. Ahora bien, cuando analizamos la lectura del capítulo 6 que recomendamos que haga lectura de todo el capítulo 6, queríamos hacer resaltar específicamente antes de los versículos 34 unos señalamientos que se hacen en los versículos 30 hasta el 33. Entonces, usted va a analizar luego de haber hecho la lectura de estos versículos previamente, se asignan a 12 discípulos que constituyen más adelante en el propósito de Dios en convertirse en los apóstoles, los cuales constituyen ser los que iban a dirigir la iglesia. Es por eso que ellos se iban a convertir en los embajadores del evangelio una vez Jesús partiera de ellos, y entonces el Espíritu Santo era el que los iba a guiar para llevar a cabo el propósito de la proclamación. Es por eso que cuando usted analiza los evangelios sinópticos, concuerdan en que los 12 acababan de regresar de un agotador recorrido por el territorio norte de Galilea, donde Jesús los había enviado con la misión de predicar el evangelio, de sanar los enfermos, de echar fuera demonios. Entonces, aparentemente la gira había sido bastante agotadora y había sido de largas caminatas, seguida de los ocupados días de visitación, de evangelización individual, de predicación al aire libre y sobre todo el ministerio de sanidades y la fuerte lucha contra los poderes del mal. Entonces, los que saben lo que significa ocuparse en el ministerio no pueden negar que andar por los pueblos, que andar por las aldeas, tratando de ayudar a los que están en necesidad, resulta un trabajo de manera física, en términos de desgaste. En otras palabras, viene siendo físicamente agotador. Entonces, esto hace deducir de la forma positiva y satisfactoria en que Jesús recibió el informe cuando Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, como decía en el versículo 31 de aquí, del capítulo 6. Entonces, de esta manera se indica que se merecían unas cortas, como diríamos, vacaciones y un tiempo especial para estar a solas con el Señor, descansando y haciendo toda clase de preguntas para satisfacer inquietudes. Y después de aquella experiencia en el campo de la práctica, era necesario, les quería dar una oportunidad de disfrutar de la belleza del campo. Ahora bien, el descanso físico, el compañerismo, eran eh, importantes para Jesús. Es por eso que en el orden que el maestro lo presenta de tomar un barco, en irse todos juntos a un lugar apartado, nosotros podemos ver que Él permite descansar, Él permite cuidar de nosotros mismos después de haber cumplido con tareas que han sido asignadas. Ahora bien, claro está que si en medio de todo surge una emergencia, en nuestro deber obedecer lo que nosotros designamos como el
toque del Espíritu Santo y ayudar a los demás. Entonces, por los siglos, los israelitas y hasta los que solamente estaban asociados con ellos, como los que se conocían como los prosélitos, habían esperado la llegada del Mesías. Por eso que cuando Jesús inició su ministerio en Galilea, en la cual estaba predicando, enseñando, obrando sanidades y milagros, la gente lo seguía por doquier, con ansias de recibir algunas de las bendiciones mesiánicas que tanto anhelaban. Ahora, por esa razón, el Señor y sus 12 apóstoles no les sirvió de mucho irse solos en la barca en un lugar desierto. Había prácticamente mucha necesidad. La gente lo supo y la gente le siguió. Lo que los predicadores junto con su maestro necesitaban era disfrutar de un tiempo de ocio, de tranquilidad, lejos del bullicio de la gente, de los conmovedores cuadros que eran tan comunes en esas regiones pobres, de gente enferma, de paralíticos, de endemoniados, de pecadores, gente necesitada. Esas calamidades, si pudiéramos llamarla así, de la vida humana, todavía están existentes en nuestro tiempo actual y con mucha más fuerza en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Esto significa que la presión de la obra evangelística tiene que ser más fuerte. Y es por eso que miles de cristianos están respondiendo al clamor del mundo y le llevan buenas nuevas de paz y de salvación a aquellos que están en esta situación. Aún así, en medio de la comunicación que tenemos hoy, entiéndase la prensa, la radio, la televisión, y otros medios, las noticias acerca de las actividades que ocurren, tenemos que ver que las actividades de Jesús se propagaban con mucha agilidad en aquel tiempo sin haber medios tecnológicos. Así fue como el viaje de un supuesto descanso que había planificado no pudo pasar inadvertido por la gente. Pero podemos ver que esto era resultado de cómo el Evangelio del Reino estaba atendiendo las necesidades de aquellos en la cual pudieron encontrar esperanza en el Dios que se había encarnado y se había hecho patente en medio de ellos. Es por eso que cualquier líder, entienda bien, experimenta fatiga, llega a sentir agotamiento y de tanto tratar con la gente al grado de querer aislarse. Es una reacción muy humana y natural, que todos desean tener un espacio para poder descansar, de tal manera poder recuperar las fuerzas y seguir con las labores. Y esto era bien lógico, pues al ver que la multitud les había salido delante, dice que temieron que el Señor se disgustara, pero hay algo interesante. Jesús no reaccionó con disgusto al ver que la gente le buscaba. Él había venido a eso. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que cuando vio al gentío que los esperaba con gran ansiedad, dice la escritura que se sintió profundamente conmovido y respondió con el amor que lo caracteriza como pastor que da vida y que anima a sus ovejas dándole el cuidado necesario. Dice el versículo 34 que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora, no sabemos cuál haya sido la reacción de los discípulos al ver la gente inundando el lugar preciso donde esperaban descansar. Pero conociendo el tierno amor y el corazón bondadoso del maestro, ya esperaban que él sintiera compasión por la gente. Pero su compasión no era expresión de lástima ni un sentimiento de frustración,
La compasión del Hijo de Dios anticipaba la manifestación de su gracia y también estaba convencido de que si acudían a él era porque tenían hambre y tenían sed de justicia, y él los podía saciar. Y es cierto que sufrían enfermedades y una diversidad de infortunios y que algunos habían venido solo para ser sanados y resolver sus problemas temporales. Pero Jesús sabía que en el fondo de su alma cada uno sentía una gran necesidad que solo él podía satisfacer. La necesidad de ser salvos, de escuchar la palabra de vida eterna y sentir en sus vidas que ahora tenían rumbo, a pesar del estilo de vida que estaban viviendo. Y sería una enorme bendición si tuviéramos, aunque fuera un resumen de las muchas cosas que les enseñó y los milagros que realizó en aquel día. Pero, aunque carecemos de un informe, nosotros podemos garantizar que les habló por parábolas, se las explicó, luego les dio enseñanza espiritual en cuanto a estas, y no cabe la menor duda que los llamó a dar frutos de arrepentimiento y además los instó a abandonar la vida mundana y a consagrarse al discipulado. Y también sabemos cuántas preguntas tuvo que responder, pero se nos ocurre, si es que pudiéramos decirlo de esta manera, se nos ocurre pensar que cada vez que se hacía más interesante el diálogo y la exposición de su enseñanza, la gente no sintió cómo transcurrió todo el día. Y eso es interesante, el dedicar tiempo y esfuerzo cuando uno a la verdad está dado al servicio para Dios, porque vamos a ver entonces que hay una entrega total, entonces vamos a ver la mano de Dios glorificarse. Ahora bien, en los versículos 35 y 36 vemos la preocupación de los discípulos, que era una de sentimiento típico. Y era típico de todo ser humano cuando ve que la crisis era inminente. Y nos compadecemos de los que sufren, pero estamos incapacitados para ayudarlos. Eso es lo que se conoce más bien como un estado de impotencia. Los discípulos veían la puesta del sol como una indicación de que ya era hora de terminar la campaña y despedir toda aquella concurrencia de alrededor de 15,000 personas. Y se ha imaginado usted lo que es tener que atender tal número de visitantes en un lugar desierto. ¿Sabe? Nosotros no podemos criticar a los ayudantes del maestro por manifestar una preocupación por todo aquel gentío. Además, ellos mismos estaban casi desmayándose del hambre y se sentían agotados por encontrarse en las mismas condiciones en que habían pasado toda la semana anterior. Yo personalmente cuando tengo hambre me pongo de mal humor. Vemos este maravilloso episodio en que el Señor crea el momento para darnos una lección, especialmente en este caso, en este relato, a sus siervos, sin descansar su anhelo de ayudar a los miles de oyentes. Es por eso que la solución propuesta por los discípulos, de acuerdo a lo que señala el evangelista Marcos, fue despedirlos. Y cuántas veces nosotros también hemos pensado que lo mejor ante la crisis es entonces cerrar las puertas de la iglesia y despedir la gente o renunciar a nuestros cargos. Sin embargo, la compasión divina va mucho más allá, no solo a favor de los necesitados, sino también de los que sirven al Señor. Es por eso que tenemos que darnos cuenta de que aparentemente estas situaciones de crisis
constituyeron ser un momento de oportunidad en la cual Dios se iba a glorificar y los que estaban allí presentes pudieran ver la mano de Dios manifiesta, mas los discípulos aprendieran a crecer en la fe. Entonces, entre los versículos 37 y 38, tenemos que aprender lo que señalamos anteriormente, a cómo debemos consagrar nuestros recursos. Entonces, el aspecto principal de este análisis bíblico es mostrar cómo el Señor se deleita haciendo uso de nuestros recursos, aun cuando estos no presenten casi nada en comparación con la demanda y las necesidades. Es por eso que la enseñanza de este milagro y sus consecuencias es que lo poco o mucho que pongamos en las manos del Señor para su servicio tendrá que ser transformado, multiplicado y adaptado a los propósitos que Él quiera usarlo en el campo. Es por eso, ante el desafío lanzado por el maestro, los discípulos respondieron diciendo que 200 denarios de pan no serían suficientes ni siquiera para empezar a alimentar a todo el pueblo. Recordemos que un denario era una moneda romana y representaba el pago de un día de trabajo. Si un trabajador gana hoy $50 al día, podríamos decir que la suma sugerida equivale a $10,000. Los discípulos, en este caso, eh, vieron que la única provisión que había entre toda aquella inmensa multitud eran 5 panes de cebada y 2 panes y 2 pececillos, los cuales no pasaban del valor de $1, comparado con los $10,000 que los discípulos habían mencionado y que tampoco habrían sido suficientes. No obstante, en cada actitud de Jesús de mandar a sus ayudantes a hacer una evaluación de las provisiones que pudiera tener, nos enseña que para cualquier plan que nosotros queramos desarrollar, lo primero que tenemos que hacer es examinar lo que tenemos a mano. No podía él hacer caer pan del cielo como el maná que le fue provisto al pueblo de Israel en el desierto. Mire, la respuesta es, claro que él lo pudo haber hecho, pero entonces él prefirió realizar un milagro tomando en cuenta lo que la misma gente poseía. No podía Jesús hacer un milagro por el cual quedaran todos llenos y satisfechos sin tener que comer pan y pescado. Entonces, la respuesta es nuevamente afirmativa. Es la voluntad de Dios que las leyes naturales sean respetadas y obedecidas, aunque a veces son alteradas por una manifestación sobrenatural de parte de Él. Dios entonces se encargó de llevar a cabo este propósito porque tenía un objetivo definido. Es por eso que después de este análisis, la evaluación que se nos da de este punto anterior es que Jesús enseña un paso más en la administración cristiana. La organización, después de recibir los panes y los peces, dice que Él mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde. Y hay que recordar que los orientales no comían sentados, sino recostados. El estar recostado prevenía movimientos y alboroto, a la vez que facilitaba lo que se llama el trabajo de servicio a los que estaban haciendo la función. Entonces, se imagina lo que 15,000 personas tratando de adelantarse para recibir su porción de comida antes que los demás.
si no se hubiera tomado esta medida tan sabia, habría ocurrido, imagínense, atropellos en medio de aquel mar de gente. También mandó el Señor que se organizaran en grupos de 100 y 50, y esto permitió contarlos, como diríamos, con mayor facilidad y evitar que se les repitiera la ración. Es por eso que el apóstol Pablo declara en una ocasión que Dios no es Dios de confusión, sino que es Dios de paz. Es por eso que el Dios de la Biblia es un Dios que ama el orden, ama la organización para el desarrollo de su obra. Así, en el culto como en las demás actividades de la iglesia, nosotros tenemos que ser organizados, tenemos que ser buenos mayordomos, tenemos que ser cuidadores de los recursos de la iglesia, que son parte esencial del servicio cristiano. Ahora bien, en el versículo 41, no son suficientes la planificación, el orden, la organización, la buena contabilidad en la obra del Señor. Tenemos que también aprender de confiar en el poder absoluto que Dios nos ha otorgado. Entonces, la actitud de Jesús de tomar los panes y los peces, alzar los ojos al cielo, bendecirlos con una oración de gratitud y poder en este momento de crisis, lo que hace es que demuestra que lo más importante es que nuestros recursos sean consagrados a Dios para que Él lleve a cabo su propósito. Y es por eso que entonces se nos exhorta a través de la Escritura que debemos ser agradecidos y expresar delante de Él que es el que nos provee todas las cosas que necesitamos. Y cuando nosotros reconocemos nuestra insuficiencia y ponemos nuestros pocos recursos en las manos del Señor, dándole gracias por ello y pidiéndole que los haga eficaces, dice la Escritura que Él los bendice y los multiplica. Y en su breve oración, como señala la Escritura, dice que dio gracias. Y en ese momento Él los bendice, los multiplica, y en su breve oración, Él, como vemos como Salvador y como pastor, demostró que aunque los panes y los peces provenían de un muchacho de entre la multitud, el origen de todas las cosas viene de Dios. Y muchas veces, escuche bien, nosotros nos vemos en aprietos y no sabemos qué hacer. Y la respuesta está en confiar en el Señor. Es por eso que tenemos que darnos cuenta, el milagro tiene que ver con la conservación y el uso de los resultados de una campaña evangelística en la cual tenemos que ver que en todo lo que Dios permite que nosotros realicemos, Él ha de estar en cuidado constante de nuestro servicio. Hay unos datos importantes que se conservan para nuestro beneficio como iglesia y como creyentes responsables de llevar a cabo la misión evangelizadora. Tenemos que todos entender que de la misma forma que todos aquellos en este relato quedaron satisfechos, dicen que la mejor propaganda es el éxito. Y eso era lo que hacía notorio el ministerio de Jesús, que la gente quedaba satisfecha y la gente quedaba agradecida. Los enfermos estaban sanados, los endemoniados estaban liberados, los beneficiados con alguno de sus incontables milagros se encargaban de llevar las noticias, porque entonces se encargaban de testificar lo que Dios estaba haciendo. Otro aspecto importante era que recogieron lo que sobró, que es una buena táctica administrativa.
no desperdiciar absolutamente nada. Es cierto que Jesús podía volver a realizar el milagro de la multiplicación y en efecto él lo hizo. Y usted lo puede ver en Marcos 8, versículos 1 al 10. Pero no permitió que se perdiera lo que sobró. No podemos darnos el lujo, escuche bien, de malgastar los fondos ni desperdiciar los recursos, ya se trate de lo que pertenece a la iglesia o de los nuestros. Y otro aspecto importante, se guardó la información estadística. No se da el número exacto de personas, solo se alude a 5.000 hombres. No obstante, eso no nos basta para reconocer la importancia de los números e informes de la obra del Señor. Esto enseña que en la iglesia se debe administrar todo con gran esmero y con control cuidadoso. Es por eso que podemos decir a manera de resumen que tras agobiante gira evangelística que los discípulos realizaron por la región norte de Galilea, Jesús les quería dar unas vacaciones. Los planes se hicieron y tomaron un barco para dirigirse a un lugar solitario y tranquilo, pero parece que la gente ya sabía cuál era el lugar. Además que estaban siempre ansiosos de estar cerca de Jesús para escuchar sus divinas palabras y ser bendecidos por sus muchos y diversos milagros. Así fue como, para sorpresa de los discípulos, cuando llegaron al sitio indicado, lo hallaron, inundando de una multitud que fácilmente llegaba al número de 15.000, quizás de más de 15.000, puede ser que los rebasaba. Pero Jesús, en lugar de sentirse molesto al ver la gente, dice la Escritura que tuvo compasión, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y cuando entraba la noche, los discípulos empezaron entonces como a preocuparse por las necesidades físicas de todo aquel gentío. Jesús les lanzó un desafío, les mandó evaluar las condiciones de la gente, hallaron muy pocos recursos, pero al ponerlos en las manos del maestro, él los bendijo y los multiplicó. Para la evangelización de nuestra comunidad, así como para otras actividades de la iglesia, se necesitan recursos. Lo que tenemos que hacer, según lo que hemos hablado en este análisis, es evaluar lo que tenemos, presentarlo al Señor para que Él lo santifique, organizarlo para el trabajo y llevar un cuidadoso control de lo que estamos haciendo. Entonces podemos preguntar, ¿cuál fue la posición de los discípulos frente a la multitud que estaba cansada? La respuesta, ustedes y yo la sabemos, era despedirlos para que se fueran a los campos y a las aldeas para que compraran pan, pues ellos no tenían que comer. Entonces, podemos mencionar objetivos principales de este análisis. Pues fíjese, mostrar cómo el Señor hace uso de los recursos, aun cuando no representen casi nada en comparación con las demandas y necesidades. ¿Cuánto equivalía a un denario? Un denario era equivalente a una moneda romana y representaba el pago de un día de trabajo. Podemos mencionar al menos pasos siguientes para la realización de un milagro: evaluar y consagrar los recursos, planificar y organizar los esfuerzos, depender del poder de Dios, conservar y utilizar los resultados. Y dentro de la conservación de los resultados, ¿qué se puede destacar? Dice que recogieron lo que sobró, no desperdiciaron nada, se guardó la información estadística y eso habla de la importancia de los números e informes de la obra del Señor durante su obra de ministerio. Y es importante que entendamos
que en el trabajo que Dios ha puesto en nuestras manos requiere de organización. Esperamos que este análisis bíblico sea de ayuda para sus respectivas congregaciones. Bendiciones.